Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Quién no ha sentido mariposas en el estómago? ¿A quién no le ha dado algo que no se puede definir fácilmente? Que la gente dice, yo no sé qué tengo, un desasosiego. Es que como una ansiedad. Es que se me olvidan las cosas, es que no me puedo concentrar. Incluso hasta vómitos. No duermo, me están agobiando los problemas. Me están superando, problemas en el trabajo, perdí el trabajo, problemas en la casa, problemas con un hijo. Yo creo que en este momento que sufran de ansiedad, de depresión, según la Organización Mundial de la Salud, más de 322 millones de seres humanos. Y en Colombia se trata de una enfermedad, de una afectación que ha ido increciendo, está incluso por encima del promedio de otras naciones. En el año 2015 fue el 18.5% de crecimiento. Ansiedad, depresión. Eso va con el ritmo moderno, va con el estrés, va con la velocidad del mundo y de la vida. ¿Con quiénes estoy? Con el doctor Rodrigo Córdoba, médico, psiquiatra, clínico, profesor universitario de la Universidad del Rosario. Al mismo tiempo ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. Es un hombre muy reputado, muy reconocido y muy competente. Y también me acompaña un periodista de 44 años, colega de Cali, de la Universidad del Valle. Ha trabajado en Semana, ha trabajado en El Tiempo, ha sido director de Esquire. Hoy es freelance de Semana y también de Esquire. Un tipo que simplemente en el año 2015 y después al año, hace un año, en agosto del 2016, empezó a sentir qué. No fueron mariposas en el estómago y déjelo. Eso es cuando uno está enamorado, sí, no siente total. mariposas. Ojalá hubieran sido mariposas en el estómago, Darío. No, realmente todo comenzó el 18 de diciembre del 2015. Y lo que comencé a sentir, y me imagino que el doctor, al escuchar esta sintomatología, le va a parecer totalmente normal. Comencé primero a sentir que me ahogaba, ¿no? que me estaba faltando el oxígeno. Mi corazón comenzó a latir muy, muy rápido. Pensé de inmediato que me iba a dar como un infarto. Tuve mareo, tuve como arcadas. Me movía de un lado para otro. Si me acostaba, igual seguía con esa sensación rara que tenía, como una especie de confusión también tenía yo en mi cabeza. Y dije, no, yo aquí me morí. Me dio un infarto, esto es el corazón. Le dije a mi esposa, vámonos a la clínica, vámonos a urgencias a ver qué pasa. Y le preguntaría a usted, adivine cuál fue el desenlace, qué habría pasado en urgencias conmigo. Seguramente te piden un electrocardiograma y te dicen, no encontramos ninguna anomalía en el electrocardiograma y vemos y te harían un par de preguntas, te dicen que si temías perder el control o esa sensación inminente de muerte y seguramente te dirían que tienes un ataque de pánico. Ojalá se hizo así, porque a veces lastimosamente los seres humanos tenemos muchas dificultades para aceptar las molestias emocionales. Y aún a veces los mismos colegas. A otros les da pena, ¿no? Decir, no, sigue yo siendo estoy loco, vergonzante. van a decir que estoy loco. Totalmente vergonzante sigue siendo. Pero quitándole la palabra, a mí lo que me aterró un poco es que mi médico, lamentablemente, doctor, no me dijo claramente que yo estaba teniendo posiblemente un ataque de ansiedad o de pánico. Él me dice algo que hoy me resulta gracioso y ojalá que las mujeres que ven este programa no se vayan a enojar con nosotros, pero él me dice, lo que te acaba de dar es algo que suele ocurrirle a las, viejas histéricas. Y yo digo, ok, perfecto, soy una vieja histérica. Espero que no sea un alumno mío el que te haya dicho. Pero sabe una cosa, Francisco, que si hay un porcentaje ligeramente superior de que se deprimen más fácilmente, padecen de ansiedad entre las mujeres que entre los hombres. 3-1. 3-1. 3-1. La proporción importante. Hay algunas hipótesis que intentan explicarlo desde toda la estructura endocrinológica aún, que eso termina tipificando el cerebro de una manera distinta, pero parece que las hormonas tienen una relación directa para trastornos afectivos que serían depresiones, como estamos hablando, o los trastornos de ansiedad. ¿Cómo se puede identificar a un paciente? Ya aquí Francisco nos ha participado muy generosamente en su tema, en su caso, para alertar a mucha gente que eso es tratable.
que eso obedece a desórdenes o a las causas que usted nos pueda llegar a explicar, pero además nos va a contar qué hacer en esos casos. ¿Cómo se identifica un paciente con esa sintomatología? Y muy importante entrar al tema porque, por ejemplo, en Colombia, donde tenemos 4 estudios, podríamos decir que el 10%, es decir, 1 de cada 10, en las cifras más conservadoras, sufren o sufrirán en algún momento de su existencia un cuadro que tiene que ver con su situación emocional. 1 de cada 10. Sí, pero las más conservadoras. Otros, el estudio del 2004 hablaba de 4 de cada 10. Sí, señor. O sea que tenemos un porcentaje significativo. Alto. Y quizás esa visión estigmática, que yo creo que es algo que viene de atrás, es que la gente cree que el equilibrio emocional no se rompe, sino que eso es un proceso de la voluntad, de poner de su parte, de que sale adelante solo. Y pues está el caso aquí que nos cuenta Francisco. Yo diría que en ansiedad es lo que nos distingue de otras especies. Casi algunos autores han dicho que el precio que paga el hombre por pensar es la ansiedad. Es decir, como uno antagoniza ideas, esas chispas sacan. Pero cuando tú describes lo que estás describiendo, Francisco nos cuenta su caso, nosotros hacemos un diagnóstico. Las situaciones cotidianas, sentir cosas, hace parte de la vida cotidiana. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Que estoy seguro que es una inquietud que le queda a los televidentes. Nosotros decimos que esa persona tiene un cambio en el funcionamiento previo. Es decir, Francisco está viviendo de una manera... Y de repente... ¡pum!, tiene un cambio en el funcionamiento. Que esos síntomas, esas manifestaciones duran en una unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, alguien que está deprimido, que lleve más de 2 semanas, de que está triste, que pierde el gusto por las cosas de la vida, no se quiere levantar, cierra las cortinas, pierde peso, tiene dificultad para concentrarse, me quiero morir, y esto impacta mi funcionamiento cotidiano, es una enfermedad. Y esto obviamente trae repercusiones en mi forma de vivir, familiar, social, laboral. Con eso hacemos un diagnóstico clínico, que es una cosa muy distinta a lo que tenemos todos los seres humanos. Todos hemos estado tristes, todos hemos estado preocupados. Un duelo. Un duelo es absolutamente necesario casi de que alguien experimente sensaciones de tristeza y se recomponga en eso. Pero, ¿qué debe hacer una familia, una pareja, su señora o Francisco, cuando el paciente no lo quiere aceptar, el sujeto? Sí. Pero que la familia, alguien desde afuera se da cuenta y dice: señor, cambió el comportamiento, lo veo abatido, lo veo sin fuerzas, y el paciente no lo quiere reconocer ni quiere ir donde el psicólogo o donde el psiquiatra. Y empiezo curiosamente por donde dirán la respuesta obvia. Esa persona tiene que buscar ayuda, porque curiosamente y lastimosamente la visión estigmática siempre pesa. Entonces, usted puede, mijo, usted puede salir. Eso es que ponga de su parte. No es el único. Usted seguramente, mire que tan bonita, usted tan estudiado, ¿por qué le va a pasar eso? Y eso no es, eso que sintió Francisco no es algo de la voluntad, sino es algo ajeno a él. Entonces, obviamente, buscar, encaminar la ayuda es lo primero. Lo segundo, hay que ser gráfico de esta manera. Uno lo cuenta, mira que tú esto no lo tenías y lo tienes. Mira que esto que no tenías te está alterando la vida. Mira que ese que tú eras es ajeno al que eras, ese que estamos viendo ahora. Entonces, si uno tiene la capacidad de entenderle, de ayudarle y soportarle, y quizás de hacerle ver muchas veces... como en el Fausto, de entre más importante, más fuerte, más piensa que es invulnerable. Entonces lo vive de una manera más vergonzante o estigmática y niega la enfermedad. Y empieza Acaba de utilizar usted, doctor Rodrigo Córdoba, una expresión que utilizó el Papa, muy bonita. Todos somos vulnerables, empezando por mí. El único que no es vulnerable, la respuesta se la dio una chiquilla, es Dios. Ya regresamos. Continuamos en Entérate de Caracol Internacional, el tema de la ansiedad. ¿En qué momento, Francisco, usted que la padeció, de un momento a otro, usted venía perfectamente bien hasta que empieza a ser víctima de algo que no conocía? Decide pedir auxilio, pedir ayuda e ir donde un especialista. Después de que
Me hice los exámenes médicos, me doy cuenta de que mi corazón está bien, mis pulmones están bien, en general mi cuerpo, ya cuerpo cuarentón, pero está totalmente bien. Digo, aquí está pasando algo raro. O sea, creo que necesito otro tipo de ayuda. Y entonces pasó una noche sobre todo, bueno, y después de que por supuesto los episodios se repiten, Darío. Eso se repitió el 24 de diciembre, luego 3 días después, luego 4 días después. Pasaban y yo seguía insistiendo que era mi corazón y que era algo físico, ¿no? No quería aceptar como las evidencias. Entonces me demoro mucho en ir al psiquiatra, pero llego sobre todo después de una noche que fue horrible, que no pude dormir, que sí tuve como casi que alucinaciones y que yo decía, me volví loco. Estoy mal. Estoy mal. Y te atormenta más otra razón, y es decir, tenés todo. Tengo una esposa maravillosa, una hija, una dulzura, tenía el trabajo en mi vida, no me faltaba plata, no me faltaba nada, absolutamente nada. Pero había algo ahí que tenía que entender. Y tocó la puerta. Y toqué la puerta, que fue con el primer psiquiatra con el que hablé, y él sí me dijo, ¿no? Contrario al médico de urgencias, no me habla de las viejas histéricas, sino me dice, mire, no se preocupe, usted está sufriendo de ataques de ansiedad o ataques de pánico, llámelo como quiera. Vamos a hablar de un tema, doctor, donde uno ya se asusta. Yo creo que usted va a necesitar medicación. Cuando uno le dicen que uno necesita medicación, uno dice, ups, no, la medicación dentro de la... Estoy fregado. Sí, la cabecita pequeña que tiene uno dice, no, eso es para los locos, eso no es para mí. Pero mire, ustedes continuó un proceso, lo organizó. Y necesitaba esa medicación. Y ahora no se arrepiente. Claro que no. Bueno, maravilloso. ¿Ese tratamiento en qué consiste? Y varía. Es muy linda tu experiencia, porque claro, la vives tú, pero es lo que sienten muchas de las personas, porque lastimosamente hay como una visión estigmática frente a los medicamentos psiquiátricos. Entonces, comillas, esa es una frase muy usada, eso es para los locos, y como tal no es así, obvio. Como todo, los medicamentos de hace muchos años pues producían mucho sueño, traían muchas limitaciones, hoy son otras cosas. Y también toca dejarlo claro que los medicamentos no le cambian la vida a nadie. Y no son de por vida. Y no son de por vida, y cada cual experimenta su proceso de una manera individual. Por eso siempre hay que articularlo con un proceso psicoterapéutico, con tus propias experiencias individuales. Pero lo que hacen estos medicamentos es que sí, yo creo que la mente es la función del cerebro, así como el movimiento es la función de los músculos, la mente es la función del cerebro. Entonces el cerebro tiene algunos desajustes en esos procesos que los medicamentos lo que hacen es regular esos neurotransmisores, como cualquier desorden gastrointestinal o cualquiera otro, que lo activa, y en el caso del pánico, de esos ataques de angustia, pues evitan primero la ansiedad anticipatoria, porque estoy seguro que lo que te paralizó era el temor a volver a salir, porque me va a dar esto en la esquina. Claro. Y evita luego, como un proceso, pues por lo menos de que restaura todos esos circuitos neuronales y evita y te mejora y deja funcionar de una manera más adecuada. Hombre, ¿se puede decir que ansiedad es lo mismo que depresión? Son dos cosas distintas. Pero podríamos explicarlo de alguna manera. Decimos que los trastornos afectivos, es decir, el respaldo emocional ese de las ideas, tienen como unas lesiones de cantidad, que serían las depresiones y los trastornos bipolares, y unas lesiones como de calidad, unas alteraciones de calidad, que son los pánicos, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que ahora lo han sacado ese capítulo, ya no está ahí, pero son esas ideas que se le meten en la cabeza. Me quiero suicidar, no quiero vivir. Eso es más de las depresiones. Ah, es más de las creencias que uno tiene y cosas también que lo llevan uno al futuro a pensar, hoy voy a ir donde Darío, pero hoy el día está soleado, pero seguramente va a comenzar a llover, y si llueve entonces va a aparecer una bicicleta y de pronto me puede atropellar. No tengo ni idea. Tiene que ver mucho con las cosas que uno puede inventar, porque la cabeza de uno es muy creativa, como lo sabe el doctor, para si cosas buenas. 100 ventanas al mismo tiempo. Sí, señor. Pero inventa fantasmas, con ¿no? una idea, Sí. claro, porque empiezas tú con una idea y eso te abre Obsesión. como un computador 2 ventanas, 4 ventanas, se meten al computador y ahí encuentran de todo, y entonces yo tengo todo esto, y a veces termina paralizando. Habría una que sí sería parecidos, pero que habría que diferenciar, porque yo creo que en efectos prácticos lo mismo es ansiedad y angustia. La ansiedad es como para algunas escuelas la sensación psicológica puramente. La angustia es la expresión en el cuerpo de esa ansiedad. La sudoración,
la taquicardia, la sensación en el estómago. Aún muchas de esas molestias gastrointestinales tienen relación con eso que tú dices, la emesis y todo eso, tienen relación con síntomas ansiosos. Entonces algunos quieren diferenciar entre ansiedad y angustia. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada que para efectos ¿Es hereditaria? prácticos es lo mismo. Hay factores de riesgo hereditarios. Yo creo que no todos somos portadores sanos de muchas cosas, Darío. Es decir, de todas las enfermedades. Y que el estrés crónico permite que esto nos aflore. Es decir, somos portadores sanos de un montón de cosas y si empezamos a tener situaciones de estrés crónico, aflora algunas cosas, ya sean enfermedades físicas aún. Hay trabajos con cáncer, hay trabajos con infarto, hay trabajos con molestias gastrointestinales y con cuadros ansiosos. Todos traemos una carga, todos traemos un repertorio. Y en la medida que le pongamos estrés, algunos tienen más aguante y otros tienen menos. Y en la medida... Depende del organismo y de los hábitos y las de vida. características de personalidad, los hábitos de vida. A ver, ¿la ansiedad puede llevar al alcoholismo, a la droga o incluso al suicidio? Yo tengo una posición personal a eso que casi es como la afirmación a tu pregunta. Hoy en día por eso prefiero el concepto de patología dual. Patología, sí. Es decir, Sí. general, yo no veo el alcoholismo, el trastorno por uso de sustancias o la drogadicción, como le dicen, sola. Siempre lo veo asociado a un trastorno mental. ¿Y por qué? ¿Cuál es el ansiolítico más usado, la pastilla más usada? El alcohol. El alcohol, sí. El alcohol es el ansiolítico más usado. ¿Por qué vendían? Por muchas de las fobias para subirse a los aviones. Mucha gente se sigue teniendo mucho temor de subirse a un avión. ¿Y te acuerdas que había unos carritos? ¿Y por qué era? Porque el ansiolítico estaba ahí. Se ponían 3 copas, le bajaba la angustia y así se subían más tranquilos. Pero igual, tú ves muchos de los manejos empíricos de la angustia es con alcohol y sustancias Ya psicoactivas. regresamos, qué interesante y qué aprendizaje tan fácil al alcance de todo el mundo. La ansiedad, con el doctor Rodrigo Córdoba y un paciente periodista, Francisco Escobar. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional para tratar de comprenderlo con más facilidad, doctor Rodrigo Córdoba. Se puede decir que la ansiedad es más fácilmente tratable, fácilmente entre comillas, que una depresión crónica aguda. Yo creo que depende siempre del individuo, Darío. Hay situaciones de depresión que tienen desenlaces muy favorables y muy prontos. Hay situaciones de ansiedad que parecen menores, pero a veces terminan siendo graves. Terminan trayendo mucha limitación. Hoy en día nosotros vemos mucho estas enfermedades más en la funcionalidad. Y esas enfermedades, muchas personas como Francisco todavía están encerradas en la casa porque no han querido pensar que es una situación emocional. Y entonces así pudiese tener tan buena respuesta a un cuadro como estos, no han encontrado mejoría y se arruinaron sus vidas. ¿Por qué también un porcentaje menor, me imagino, no lo sé, un niño puede sufrir de ansiedad o de depresión? Yo creo que eso es una de las cortinas que mejor nos hemos corrido en la psiquiatría y en el estudio de la mente. Porque nosotros creíamos que los niños tenían uso de razón a cierta edad. Y entonces que de ahí para abajo los niños eran invulnerables a todo. Y el niño, desde que nace, ahí le cambia la vida. Porque el niño está cómodo allá, guardadito, la comida no le falta, la temperatura es perfecta. Y en esa frustración que surge de por sí en que se empezaba a sentir frío, qué es lo que me pasa que aquí la barriga, y empezar a reconocerse hasta dónde va él y hasta dónde va el otro, allí se dan un poco de procesos que la mente, el cerebro y la mente se empieza a moldear. Entonces, claro, empieza a ver uno que muchas de las cosas que antes no queríamos ver, las podemos ver con mucho más facilidad. Entonces, por eso tú ves que todas estas situaciones donde se exponen a veces a situaciones violentas son eventos, los factores de riesgo más altos para enfermedades mentales, pero el popular bullying, o matoneo, el fracaso escolar, Darío. Ese niño que ha tenido dificultades tantas veces porque no puede, es que algo le está pasando. Algo le está pasando. Y en los adultos me imagino que la pérdida de trabajo o el fracaso matrimonial.
es un poco lo que te decía. Yo creo que esto es una ecuación. Tenemos una carga biológica, una manera de ser, pero interactuamos con el entorno. Entonces ese entorno, si es amenazante, pues soy más frágil para que lo que tengo guardado, pues emerja. ¿No le ha vuelto a usted realmente ese trastorno? Sí, de hecho yo la semana pasada tuve un episodio cortico, pero uno con el paso de los días, y eso también es bonito. Sí, hay algo bonito también de la ansiedad, Darío, y es que te hace volver la cámara hacia vos mismo. Y es, ok, ya tengo mi ayuda como psiquiátrica, yo estoy en psicoterapia, ya tengo algunas medicinas, pero como decía el doctor, eso no es todo, necesitas otras ayudas. Entonces, yo por ejemplo, en mi caso, comencé a meditar, comencé a vivir mucho más el momento presente que lo dicen. Siempre lo he hecho, ejercicio es vital también, la mayoría de los psiquiatras te lo recomiendan. Estar ocupado. Fundamental. Estar ocupado, pero también poder aceptarlo, que eso es un problema grande de uno. Cuando viene el ataque uno dice, no quiero. No, puedes hacer todo lo contrario, es... Ok, ya pasé por otros episodios y también voy a salir adelante. Doctor Córdoba, muy amable, muchas gracias. Un gusto como siempre, Darío. Y lo mismo le digo, de verdad, es un honor y un orgullo. Gracias, Francisco. Gracias a usted, Darío. Bueno, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol y también pueden escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.